El domingo pasado hablaba el pastor Alberto acerca del libro de Romanos, ¿verdad? Que decía que estos son los hijos de Dios, ¿no? Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Y es una realidad que a veces no es tan clara para muchos, porque los hijos de Dios, guiados por el Espíritu de Dios, muchas veces hasta nosotros, yo digo, los que estamos años, somos pastores, tenemos conocimiento, la voz de Dios no es muy clara, la voz de Dios es bastante difusa, ¿no? Gracias a Dios por la Biblia, que es un instrumento que nos ayuda a clarificar la voz de Dios, y el conocimiento de la palabra del Señor nos lleva a que esa voz un poco tenue, ¿no?, se haga más clara en nosotros, ¿no? Porque la palabra de Dios, la Biblia, contiene los pensamientos de Dios también, y contiene una línea, son como una línea del tren, ¿verdad? Son líneas rectas de Dios, donde su voluntad no se separa de eso, de la palabra de Dios, no se separa. Sabemos que la Biblia no tiene, digamos, mandamientos, no hay una guianza para otras cosas, ¿no? ¿Con quién me voy a casar? Pues la Biblia no me dice con quién me voy a casar, ¿verdad? ¿Qué profesión voy a tomar? Hay muchas cosas que la Biblia no me dice, y que es el Espíritu Santo el que me debe guiar, ¿verdad? Pero en muchas otras cosas de fondo, la Biblia es una gran ayuda para entender la voluntad de Dios. Ahora, hay cosas que nos impiden entender claramente la voluntad de Dios. Y bueno, el tema de hoy se llama el crecimiento espiritual a través de mandamientos muy pequeños, ¿no? Y quizás podríamos decir también la falta de crecimiento espiritual a través de mandamientos también muy pequeños, ¿no? Hay una falta de crecimiento en algunas personas, en muchos de nosotros, a través también de pequeños detalles en la vida, de pequeñas cosas. Y hoy vamos a ver algo, ¿no?, de esto, quizás un ejemplo en una de las múltiples áreas que hay de vida, que la Biblia le llama carnal, ¿no? Y que a veces es tan común en nosotros, ¿no? Realmente cuando venimos al Señor tenemos que sacarnos algunos principios que antes parecían lógicos, parecían verdaderos, ¿no? Como por ejemplo, cuando alguien me hace daño, pues es lógico, y que yo me defienda, que yo tome acción, una venganza es mi derecho, y así cosas así que la Biblia, por lo menos los que estamos en este nuevo pacto, no es así. Para nosotros no son cosas no son opciones verdaderas. Si queremos crecer, si queremos madurar, porque el gran problema de no escuchar claramente la voz de Dios es la falta de madurez. Como vamos a ver, por ejemplo, qué sucedía en la iglesia de Corinto. Este es un pasaje muy conocido por nosotros, ¿no? El apóstol Pablo, hablándole a los corintios, dice: yo, hermanos, no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Hay gente que no entiende las cosas, las enseñanzas profundas. Hay enseñanzas fáciles, ¿no? Así como en el colegio hay enseñanzas que son para los de primero, segundo, que son enseñanzas casi normales, no para todos, es tan fácil. Pero las cosas más profundas, las enseñanzas mayores, requieren que uno haya pasado los cursos y haya crecido y haya aprovechado su estudio.
El problema también en la iglesia con los corintios, en realidad ellos eran una iglesia. No podemos dudar que ellos habían nacido de nuevo también, pero a pesar de haber nacido de nuevo, ellos estaban como personas débiles, estaban como niños en cuanto a las cosas de Cristo. Y eso es algo demasiado común en la iglesia. Por eso nos sorprende escuchar cosas así, que tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Pero la Biblia es tan clara, dice, estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces la guianza del Espíritu no es algo opcional, pero muchas personas ven eso como una cosa, no sé, muy maravillosa, una cosa para los super espirituales, algo así que, no sé, ahora sí, esa una. Entonces, ese hecho, amados hermanos, no es una cosa menor, no es algo que nosotros podemos ignorar, es una verdad de la palabra de Dios. Entonces la guianza del Espíritu de Dios debe ser más bien, eso debería ser más bien algo normal, algo que nosotros vivimos como una experiencia diaria, una experiencia que, o sea, desde que nos levantamos, digamos, ¿no? Hay una comunión debiera haber en nosotros. Pero en los Corintios, como vemos aquí, dice que ellos no podían escuchar, no se les podía hablar como a gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a cosas de Cristo. Y luego dice, les dio una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho que se le da leche en vez de alimentos sólidos. Porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte y ni siquiera pueden digerirla ahora. O sea, Pablo está diciendo que el problema de los corintios es que las enseñanzas sencillas, la iglesia del Señor Jesucristo, las iglesias locales están llenas de enseñanzas de este tipo, no una enseñanza como a niños espiritualmente. Entonces, la leche no hace que una persona crezca fuerte y crezca y madure y desarrolle completamente su vida física. Lo mismo pasa en lo espiritual. Pero si se le da un alimento maduro, un alimento sólido, dice que al niño de pecho no se le puede dar leche, sino no se puede dar alimento sólido, sino una leche. Porque si no, ese alimento sólido muchas veces incluso le hace daño. Entonces dice, porque ustedes no podían digerir la comida fuerte, y eso es normal que al comienzo de nuestra vida cristiana, cuando somos verdaderamente niños espiritualmente, no podemos digerirla, ¿no? Pero, y luego en la siguiente frase dice, y ni siquiera pueden digerirla ahora. O sea, se supone que empezamos con leche, todos empezamos con leche espiritual. Pero se supone que después deberíamos crecer para poder digerir la comida espiritual, digerir el alimento sólido, la enseñanza más profunda de la palabra de Dios. Y el problema, dice, porque todavía son débiles, ¿no? En nuestra versión Reina Valera dice, porque todavía son carnales, ¿no? Los carnales y débiles en la fe son sinónimos. Mientras hay entre ustedes envidias, discordias, es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos, ¿no? Entonces, entre los corintios había ese problema de debilidad, ese problema que era causado porque había envidias y discordias. Miren, hermanos, a veces nosotros las envidias o las discordias muchas veces no las consideramos como cosas realmente fuertes, digamos, ¿no? No son mandamientos, digamos, nosotros estamos, todos nosotros cuidándonos de los mandamientos fuertes, no matar, no cometer adulterio, hay cosas que son tan claras y tan mandamientos grandes, pero hay mandamientos pequeños que nosotros permitimos.
Yo estoy ya pensando que estamos listos para tener una enseñanza del libro de Colosenses, pero el libro de Colosenses nos dice que en realidad las cosas que nos hacen crecer o las cosas que nos impiden crecer son cosas internas, no son acciones externas, son cuestiones que nosotros tenemos que tratar dentro de nosotros mismos, como por ejemplo una envidia. Una envidia, nosotros podemos tener envidia y nadie sabe, no se ve, es un mandamiento tan pequeño que nadie lo ve, y nosotros mismos muchas veces. Pero no es normal tener envidia para un hijo de Dios. No es algo importante, no es algo, o sea, quizás viene la envidia, pero inmediatamente nosotros tenemos que rechazarlo. Ahora vamos a ver cómo vamos a tratar con estos pecados muy pequeños, ¿no? Pero ellos habían entrado en envidias y discordias, divisiones, dice en la Reina Valera. Ellos se habían dividido. La iglesia de Corinto estaba dividida, amén. Y quizás también eso podemos ver nosotros de una manera, no queriendo criticar, pero observando lo que es la realidad. La iglesia del Señor, desde que nosotros, por lo menos desde que yo empecé, está dividida. Está dividida en denominaciones, está dividida en maneras de pensar. Y tristemente lo que hace el mundo y nosotros también, nosotros somos muy hábiles para estigmatizar, ¿no? No, que los bautistas son así, que los pentecostales son así, que los de la Asamblea de Dios así. Y ya vemos a alguien y siempre le preguntamos, ¿eres cristiano? ¿Y cuál es tu iglesia? ¿De dónde vienes? Y ya nos formamos una idea, pero eso es falso, digamos. Yo sí creo que todas las denominaciones, o sea, todos los cristianos que estamos ahí, obviamente hay personas que ni han conocido al Señor, que asisten a las iglesias, pero entre los verdaderos cristianos están repartidos en todas las iglesias. Amén. Y está bien, muchas veces creo yo que no se puede decir nos dividimos, pero nos organizamos en grupos. Para mí el que haya denominaciones no está mal, siempre y cuando, como en una empresa, ¿verdad? O sea, una empresa tiene departamentos, organizacionalmente es normal, está bien, pero siempre que esos departamentos obedezcan a la cabeza, ¿verdad? Siempre que esos departamentos estén coordinados, ¿no? Por la gerencia, no sé, pero eso es simplemente como un ejemplo. Pero la iglesia del Señor Jesucristo tiene una cabeza. Cuando alguien dentro de una denominación, de la iglesia local, etc., se levanta y se pone en el lugar de Dios, está cometiendo algo muy serio, digamos. Está sustituyendo a la única cabeza que tiene la iglesia, que es Cristo. Amén. Nuestros hermanos de las denominaciones, como les digo, hay hermanos de toda clase, ¿no? Hay hermanos que son hermanos, hay gente que asiste pero nunca nació de nuevo, y entre los hermanos hay los hermanos maduros y los hermanos inmaduros, ¿no? Los que no han crecido, como aquí en Corinto, y como por ejemplo la carta a los Efesios habla a una iglesia madura, a una iglesia que en conjunto estaba libre de estas divisiones y de estas cosas. Pero hoy en día, hermanos, las iglesias del Señor tienen esa división. Como les digo, no debería ser un problema para mí que yo pertenezco a X denominación, o sea, juntarme con otro hermano. Y es más, los que realmente han sido cristianos, los que realmente han recibido a Cristo y que están en una vida de crecimiento, es fácil mostrar, es fácil reconocerlos.
Es fácil ver. De hecho, la iglesia verdadera del Señor está por decir, repartida en las iglesias locales. Y es más, yo creo que muchos ni siquiera están asistiendo a iglesias locales, de aquellos que realmente son la iglesia del Señor. Y es fácil reconocer a una persona, aunque no tenga nuestro idioma. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, los frutos, por sus frutos los conoceremos. Y es tan fácil, hermano, yo me doy cuenta, sin conocer a alguien, sé que esa persona es un cristiano, es un hermano bien cristiano, es un hijo de Dios que ama al Señor. Se nota por sus acciones, sus maneras, incluso hasta de hablar. Entonces, hermanos, dentro de nuestra denominación, la cosa no es salirse de la denominación. La cosa es crecer en Cristo, prestar atención a estas cosas, a estos pequeños mandamientos que a veces nos han dejado pequeños, ¿no? Y los mandamientos, o sea, las obras de la carne, no es que nos van a salvar. Perdón, las obras del Espíritu no es que nos van a salvar. Si yo tengo el fruto del Espíritu, no es por eso que soy salvo. Y las obras de la carne no nos van a condenar. Cristo murió por nosotros. Lo que pasa es que cuando nosotros no queremos vivir dando el fruto del Espíritu y estamos en la carne como los corintios, no crecemos, no hay un desarrollo espiritual. Amén. Nuestra salvación, gracias a Dios, está hecha. Ya Jesucristo lo hizo todo, no le falta absolutamente nada a la salvación de nuestro espíritu, de nuestro ser. Ahora, la salvación del alma es el proceso que nosotros estamos viviendo. Nosotros vivimos un proceso donde nuestra alma es salvada, nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestras emociones están siendo sanadas, nuestro intelecto está siendo transformado, nuestra voluntad está siendo rendida al Señor, a la voluntad de la cabeza. Y eso es lo que sucede ahora. Entonces, yo tengo aquí en este pasaje, en el libro de Gálatas, las áreas de carnalidad que pudieran estarnos deteniendo. Usted va a ver aquí que yo creo que lo debemos tener claro. La voluntad está en nuestra alma, nuestra voluntad, y quiero que me atiendan bien, porque esta forma de ver para mí es bien descriptiva y nos va a ayudar a crecer. Supongamos que yo aquí al medio está mi alma, ¿lo ve? Y por un lado está lo que se dice la carne, que tiene que ver con nuestra vieja naturaleza, y el espíritu, que tiene que ver con la nueva naturaleza. Digamos, aquí está la carne y aquí está el espíritu. Y cuando hay una decisión que hacer, mi alma, hermanos, mi alma tiene que tomar una decisión. Estoy hablando a todos los que hemos nacido de nuevo. Y la decisión va a tomarla según el consejo de la carne, que a veces no es solo consejo, es una presión, o el consejo del Espíritu. Amén. Entonces yo tengo dos decisiones, ¿no? Por decir algo, alguien me hizo un daño, y por decir la palabra de Dios me dice perdona. El Espíritu quiere que perdone, me está guiando a perdonar. La carne me está diciendo no. Tendría que darle el doble, digamos, ¿no? Especialmente, y claro, hay muchos argumentos, que es una injusticia. Los argumentos están por todos lados. Ahora, si mi mente
si mi mente ha sido transformada, es fácil quebrar los argumentos, ¿no? La Biblia me dice que perdone y punto, digamos, ¿no? No hay cosa. Entonces viene un argumento que, ¿cómo le vas a perdonar si es injusto lo que te han hecho? ¿Ves? Viene esos argumentos, ¿de dónde vienen? De la carne. Pero como yo conozco la palabra, tengo que perdonar, ¿no? Como yo conozco, por ejemplo, ¿se acuerdan la parábola de los dos deudores? Yo conozco. La pregunta de Pedro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús dijo hasta 70 veces 7. O sea, entendemos. Y el Espíritu nos manda, nos lleva a la palabra, pero la carne nos lleva al otro. Esta es la guerra que hay aquí en Gálatas. Digo, pues dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, ¿verdad? Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero está en mi carne que me aconseja hacer una cosa. Y claro que es lindo, dice que la venganza es dulce, ¿no? ¿Por qué dice que la venganza es dulce? Porque me agrada a mi carne, ¿verdad? Ay, cuando alguien me hizo un daño y me hizo una injusticia, pero recibe la misma, de su misma medicina que, ay, qué bien se siente uno, ¿verdad? Amén. Sí. Pero es un deseo de la carne. Mi espíritu no está de acuerdo. Mi espíritu dice, no, hay que perdonar. Eso es lo que Dios quiere. Y bueno, entonces ahí es la guerra. Aquí está el deseo de la carne contra el espíritu, el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para no hacer lo que quisiéramos. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En realidad, si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la condenación de la ley, ¿no? Y luego dice, y aquí podemos prestar atención, porque en manera práctica, son todas las áreas de carnalidad posibles. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Aquí está lo que pasaba, ¿no? Con el problema de Corinto, pleitos, celo, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, ¿verdad? ¿Recuerdan los corintios? Homicidios, borracheras, orgías y todavía y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tal cosa no heredarán el reino de Dios, ¿no? Los que viven en la práctica de los deseos de la carne no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces, en la enseñanza de ahora, que va a ir en una dirección de esta, pero puede ser en cualquiera de estos puntos. O sea, usted puede aplicarlo en cualquiera de todas esta larga lista que le está queriendo impedir su crecimiento espiritual para que usted no sea guiado por el Espíritu de Dios y no haga la voluntad de Dios y no haga aquello para lo cual Dios, hermano, lo tiene destinado, que es una labor tan poderosa, tan grande. Nosotros no podemos ahora en la carne ver la grandeza de labor que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y no se trata de que nosotros seamos crecidos, que seamos personas muy letradas o que seamos personas muy capaces, ni nada de eso. Se trata que de parte de adentro de nosotros se manifieste el Espíritu de Dios, se manifieste Cristo. Amén. Miren, Jesús no escogió entre sus discípulos a ninguno de los grandes fariseos, de los grandes escribas, de la gente importante. Jesucristo escogió 12 personas, la mayoría de ellos, no todos, es verdad, pero gente ignorante.
de la cual el Señor había hecho una labor. Se lee en los libros de los Hechos que cuando los principales sacerdotes los arrestaron y los examinaron, dice que ellos se sabía que habían estado con Jesús, se sabía que eran discípulos del Señor. Dice, porque siendo hombres sin letras y del vulgo, las respuestas que daban, las cosas, la inteligencia espiritual, la gracia de Cristo se veía en ellos. Así que los grandes planes que Dios tiene para nosotros, muchas veces, amados hermanos, no las estamos viviendo. Y nuestro tiempo en esta tierra es corto. Se pasa. Ya se pasaron los 64 años de mi vida. Y a veces digo, casi sin darme cuenta, digamos, ¿no? Que todavía no veo la labor de Cristo, pero hay un crecimiento en mí que veo, pero todavía no he entrado. Pero los planes de Dios para mi vida y para la vida de ustedes son grandes. Es por eso esta palabra de hoy. Porque saben, hermanos, no se trata tampoco de hacer cosas grandes visiblemente. Se trata de trabajar en cosas internas en nuestro corazón. De cuidar que estas envidias o no sé, orgías, borracheras, enemistades, celos, contiendas, disensiones, estas cosas que nosotros las tratemos porque nos impiden. Amén. Miren, en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, Jesucristo dijo esto. Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué es ser llamado muy pequeño? Ser llamado muy pequeño es lo que pasa con los corintios, que no hay crecimiento espiritual, que siguen como niños espiritualmente, que están con su entendimiento de niño, de bebé. A ellos no se les puede, no pueden, haciendo un ejemplo con la vida real, no pueden ir a la universidad, no pueden tener una profesión con la que pueden ser útiles a la sociedad. Los niños pequeños siempre necesitan ayuda, cuidado. No son personas que hacen el bien, son egoístas. Cuando te has visto un niño que haga un bien, tienen un corazón bueno, pero se necesita crecer, se necesita madurar. Pero aquí el problema no son esos pecados grandes, ¿no? De asesinato, de violaciones, de cosas así. Y aunque tristemente hay gente que hacía esas cosas, como en Corinto. Pero nosotros nos cuidamos, nosotros sabemos, esos pecados son bien evidentes, son muy, muy fácilmente de identificar. Lo que no identificamos son estos muy pequeños, como los celos, la envidia. ¿Sí o no? Yo soy tan raro. Yo sé que teníamos una misma naturaleza. Así como también ahora tenemos una misma nueva naturaleza, también pasamos todos por la vieja naturaleza. Y es cierto que algunos de nosotros tiene lo que llamamos su debilidad en alguna de estas áreas más que otros. Hay gente que tiene problemas con la fornicación, pero es excelente, digamos, en el área de su honestidad, digamos, ¿no? Así, ¿no? Hay otro que
su problema es la mentira. Y así, o sea, pero de todas maneras es el mismo Adán, es la misma carne la que está ahí. Y cada uno de nosotros debe tratar el área donde es más vulnerable, donde tiene lo que llamamos, entre comillas, su debilidad. Y estos mandamientos muy pequeños, en este pasaje del Sermón del Monte de Mateo 5, toca tres áreas específicamente, que son las más generales y las más extendidas como áreas de carnalidad o de crecimiento espiritual. Si uno los hace, si uno quebranta, dice, estos mandamientos muy pequeños, y así enseña, será llamado como muy pequeño. En otras palabras, seguirá siendo un niño espiritual, seguirá siendo como los corintios, no entiende nada, no será guiado por el Espíritu de Dios, no será útil al Señor. Pero cualquiera, dice, que los haga. ¿Estos mandamientos muy grandes o muy pequeños? Muy pequeños, recuerdo. Estos los haga y los enseñe, entonces, por hacerlo y por enseñarlo, habrá un crecimiento espiritual. Nuestro crecimiento espiritual será si nosotros lo hacemos y los enseñamos. Estos mandamientos que vamos a ver más adelante, que son para mí como las raíces de los demás áreas de carnalidad. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Un problema de los escribas y fariseos, que lo vamos a ver también cuando veamos el estudio de Colosenses, que ya está aquí en la cabecita. El problema de ellos es que ellos cuidaban mucho la ceremonia, todas las cosas externas, pero no ponían atención en su corazón. No ponían atención. Amén. Es más, aquí les habla de que en el capítulo siguiente dice, guardaos, les dice, hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Ellos vivían para ser vistos. Ellos oraban para ser vistos. Ellos ayunaban para ser vistos. O sea, la religión judaica en el tiempo de Jesús tenía puesta la mirada en cosas, en ritos, en cuestiones externas. Y a esa persona que guardaba estrictamente todas estas cosas externas, esa persona era considerada una persona madura, una persona crecida, una persona importante. Y nos dice el Nuevo Testamento, no, definitivamente las cosas externas no traen ni madurez ni inmadurez. Las cosas que nosotros debemos tratar son cosas que adentro, como la envidia, por ejemplo. La envidia no se ve por fuera. ¿Sí o no? La envidia está aquí adentro. Es más adelante vamos a ver que aún el adulterio empieza aquí adentro. Todas estas cosas. Entonces, si nuestra manera de ser no es mayor que la de los escribas y fariseos, o sea, hay personas, hermanos cristianos, que viven para actuar delante de los demás. Cuando lo están viendo, especialmente los hermanos o el pastor, pero en su interior, en su propio pensamiento, no se dan cuenta que Dios está mirando. Y no se dan cuenta que Dios puede ayudarles cuando tienen esos pensamientos, cuando están llenos de envidia, llenos de falta de perdón, llenos de estas cosas. Está adentro, hermano. ¿Y qué son esos mandamientos muy pequeños que Jesús ejemplifica en este pasaje? Dice en el versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare
será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Miren, aquí en estos dos versículos nomás hay una comparación entre los mandamientos grandes. ¿Cuál es el mandamiento grande? Que no hacemos nadie. Bueno, que no hacemos muchos, algunos hasta eso hacen. No matarás, ¿verdad? Pero ¿cuáles eran los mandamientos muy pequeños? Enojarme, decirle necio, decirle fatuo, ¿no? que son palabras que van en crecimiento. Cuando alguien insulta de una manera, o sea, decirle fatuo al hermano es como ya quiebro mi relación con él. O sea, lo insulto tan duro que no me importa lo que piense, Dios, ¿no? Amén. Entonces, y sigue diciendo, para terminar la idea, por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí está hablando de cosas que a veces pueden ser simplemente producto de mi enojo, ¿verdad? El producto de mi enojo es, primero, el que se enoje contra su hermano. Yo puedo enojarme. La Biblia dice, airaos, pero no pequeños. O sea, es normal sentir enojo, es normal sentir ante cualquier injusticia, es normal. Dios mismo no le agrada la injusticia. Pero ¿qué hago con eso? Después ya habla de una acción, de una palabra. Le digo necio. Le digo fatuo. Ya ese enojo ya tiene una salida. Por eso dice que será culpable de juicio. Aquí cuando una persona se enoja es culpable de juicio, pero no es culpable ante ningún tribunal. Pero cuando diga necio, es culpable ante el concilio, ¿verdad? Y ya cuando le dice fatuo, cuando ya quebró relación, no le importa su relación con su hermano, es expuesto al infierno de fuego. ¿Ok? Entonces, ¿qué debe hacer? Dice, cuando tú te acercas, traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. O sea, lo que en el tiempo de Jesús era acercarse a Dios, la forma. Recuerden que Jesús está entre los dos pactos, ¿no? Los apóstoles vivieron entre los dos pactos. Ellos estuvieron al comienzo bajo la ley, hasta que Jesucristo murió en la cruz y después entraron a lo que nosotros vivimos, ¿no? a la edad de la gracia. Pero el llevar su ofrenda al altar es como cuando yo empiezo a adorar aquí en la iglesia, ¿no? Entro en un tiempo tan lindo de comunión con Dios, ¿no? Entonces, el llevar ofrenda al altar es un sinónimo de acercamiento a Dios, ¿no? Para ellos. Es un sinónimo para nosotros de entrar en esa relación especial donde estamos Dios y yo nada más. Amén. Donde yo ya no estoy pensando en otras cosas, sino estoy entendiendo, queriendo quizás entender la voluntad de Dios. Eso es acercarse al altar. ¿Y qué pasa cuando yo me acerco en términos nuestros al altar? Viene una convicción en mi corazón. Por eso dice ahí, y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. O sea, ahí viene a tu corazón eso. Amén. Cuando nosotros le hacemos caso a la voz de Dios, cuando le hacemos caso a lo que el Espíritu Santo nos está hablando,
Y déjeme decirle que el primer ministerio del Espíritu Santo no es darnos gozo para que hablemos en lengua, para que estemos saltando, danzando. No, el primer ministerio, dice Jesús, es convencer de pecado. Entonces yo estoy queriendo adorar, estoy queriendo y ya viene. Cuando viene esa convicción, cuando me doy cuenta, que alguna vez quizás ni me di cuenta, o estoy tan acostumbrado a tener malas relaciones que no me doy cuenta de que ofendí o de que hice que mi hermano tuviera algo contra mí. ¿Qué es lo que debo hacer ahí? Dejar mi ofrenda, o sea, dejar ese tiempo con Dios. No sé si vale la pena decirlo, pero o sea, no sé si es así, pero solo para términos de que se entienda, es como decir, entonces esperamos un ratito, Señor, voy a hacer primero lo que tengo que hacer, me reconcilio con mi hermano, amén, arreglo esta situación para que no haya en mí esa falta de perdón, para que no haya en mí ese enojo, para que eso se vaya, porque eso es lo que me perjudica. Amén. Ese es el mandamiento muy pequeño que si yo no hago, no voy a poder crecer. Que si yo dejo eso aquí adentro, en la carta de los Corintios dice que puede producir una raíz de amargura que contamina todo, que no solamente me contamina a mí, sino me hace una persona contaminadora de otros. ¿No? En términos actuales, me hace un tipo tóxico. Amén. Soy tóxico. Empiezo en vez de ser un ejemplo, una bendición para los demás, como sucede cuando Cristo está manifestándose en mi vida, más bien empiezo a hacer un tropiezo. Empiezo a enojarme con uno, con otro, o sea, manifiesto y soy un tropiezo. Amén. Entonces ahí está esta cosa que parece un mandamiento muy pequeño, porque nadie me va a acusar a mí de estar enojado con mi hermano, porque no se ve. Es más, yo puedo estar hasta sonriéndole a mi hermano, pero tengo un enojo, ya va a ver, digamos, ¿no? Aquí adentro. Tengo que tratar eso, amados hermanos. Tengo que tratar esa área en mi corazón si quiero crecer espiritualmente. Amén. Este es uno de los mandamientos muy pequeños que si lo quebranto, si permito estas cosas dentro de mí, si permito las ofensas, los enojos que queden sin tratar, por más que haga lo que sea, por más que sea un gran predicador, por más que sirva al Señor, que conquiste alma, eso no me hace una persona madura. Me hace una persona madura cuando estos mandamientos muy pequeños los hago. Y así enseño a los hombres. Amén. Hermano, ¿cuánta gente está atascada en su vida espiritual? Está creyendo, no sé qué pasa, no puedo crecer espiritualmente. Entonces, ¿será que necesito más Biblia, necesito más ayuno, necesito más oración? No, necesita arrepentirse. Necesita tomar acción. Necesita hacerle caso a esa voz de Dios que le dice, reconcíliate con tu hermano. Todos nosotros somos especialistas en sustituir lo que tenemos que hacer según el Espíritu Santo y según la palabra de Dios por otras cosas. No, Señor, yo no. Pedime cualquier cosa, pero que yo vaya a pedirle perdón a este o que vaya a reconciliarme con este. No, yo te puedo dar hasta millones, yo te puedo dar mi dinero, mi ofrenda, todo lo que sea. Pero el Señor dice, si haces así,
no vas a crecer. No es que te vayas 3 días de ayuno. Puedes irte 3 días de ayuno para que el Señor te ayude a hacerlo. Así está bien, pero no para sustituir, para acallar esa voz de Dios. Porque si Dios no me puede hablar en cuanto a esto, si el Espíritu Santo no me puede convencer de pecado, ¿cómo me va a guiar? Porque su primero es convencerte de pecado, la segunda es convencerlo de justicia. ¿Entienden? Si su primer ministerio no puede ser hecho en mi corazón, el segundo ministerio no será hecho. Mas yo quiero que me guíe, yo quiero que el Señor me haga entender las cosas, cómo hacerle para esto, preguntarle todas para ser guiado, pero no he trabajado en este mandamiento muy pequeño, que es tener paz con todos, que es estar en paz, que dejar todas, y no solo viene con el perdón, viene con las envidias, viene con las disensiones, con los pleitos, con los celos. Todo esto es algo que arruina mi relación con mi hermano. El apóstol Juan dice que ¿cómo puedo decir que amo a Dios al que no veo si no amo a mi hermano al que veo? Mi amor a mi hermano al que veo es, amados hermanos, y no estoy hablando de mis mejores amiguitos, estoy hablando a mi hermano, cualquier hermano. Es una medida de mi espiritualidad. Porque si bien en Gálatas 5 habla de los deseos de la carne que hemos leído, después habla del fruto del Espíritu, que es amor. Básicamente es el fruto del Espíritu. Mi crecimiento está también en base al verdadero amor que hay dentro de mi corazón hacia mi prójimo. Y no es hacia mis especiales prójimos, ¿no? Con quienes tengo una conexión especial, los amo, piensan igual que yo, siempre me hacen el bien, ¿verdad? Aquí más adelante Jesús dice, si amas a los que te aman, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los escribas y los fariseos? Y recuerden que si nuestra justicia no es mejor que la de los escribas y los fariseos, no entraremos. No es porque ames a tus hijitos, no es porque ames a tus amigos, que son una persona que aman. No, realmente la prueba de que vives en el amor, y un amor que no viene de ti, pero que viene de Dios en ti, es el amar aún a los enemigos, amar a los que no son amables. Esa es una verdadera prueba de crecimiento espiritual. Es una verdadera prueba. Y Dios dice, y esto es una cosa mutuamente dependiente. Si no soy espiritual, difícil, o sea, no amo. Y si no amo, no puedo recibir crecimiento espiritual. Y es una cosa mutuamente dependiente. ¿Y qué pasa? La mayoría de los hermanos de las iglesias están en un nivel espiritual de niño. Y por eso, tantos malos testimonios que hay. Tanta situación de un testimonio terrible que existe. Porque un niño espiritual, hermanos, no manifiesta a Cristo. Nosotros debemos crecer hasta que Cristo sea manifestado en nosotros. Hasta que Cristo sea visto en nosotros. Y entonces empezaremos a vivir esa aventura maravillosa de hombres que fueron creados por Dios para traer a esta tierra su presencia, su autoridad, su reino. Pero eso no se realiza con niños espirituales, no se realiza con hombres carnales. Entonces, un área que ninguno de nosotros debe descuidar es el enojo, esos celos, esas contiendas
pueden estar en nuestro corazón. Y que por ser unas cosas muy pequeñas, nosotros ni prestamos atención. Ese es el problema. Los otros pecados son graves, pero son muy visibles. Pero estas otras cosas son invisibles. Y ahí está la táctica del enemigo. Claro, como son muy pequeños, no se ven. Yo puedo seguir en la iglesia. Yo puedo, todo el mundo, nadie ve mi envidia, nadie ve mis celos. ¿O sí? Nadie ve mi idolatría. ¿Entienden? Nosotros hemos relacionado la idolatría con la adoración de imágenes. Pero eso era en el Antiguo Testamento. Ahora la idolatría es cuando yo amo a algo más que a Dios. Eso es idolatría. Y también está aquí en mi corazón. Nadie la conoce. En el Antiguo Testamento se veía un idólatra porque llevaba iba y hacía su acto de adoración a un ídolo, ¿no? A las imágenes de acera. Pero ahora la idolatría está aquí adentro, hermanos. O aquí adentro está el amor a Dios sobre todas las cosas. Una de las dos cosas está dentro de nosotros. Porque basta que yo ame algo más. Incluso Jesús dijo, si amas a padre, madre o madre más que a mí, si amas a tus hijos más que a mí, el que ama a su hijo más que a mí, ¿qué es? Dijo, no es digno de él. Porque ese hijo que es tan lindo, tan bueno el amor a los hijos, que es tan maravilloso, es cuando no se convierte en un ídolo, es maravilloso. Amén. Es más, cuando Dios me guía, mi amor hacia mis hijos es un amor sano. Pero cuando no es Dios el que me guía, no es Dios aquel al que amo y está en primer lugar en mi corazón, mi relación con mis hijos no los ayuda, los destruye. ¿Amén? Si amo tanto a mi hijo más que a Dios, no sabré corregir a mi hijo. Pero si Dios si amo a Dios más que a mi hijo, o a mi padre, o a mi madre, o a mi esposa, yo sabré relacionarme con ellos saludablemente. ¿Me entienden? Entonces, nada de estas cosas no podemos permitir. Este es el área de buenas relaciones. Pero Dios está hablando de todas las áreas de 1 Corintios 5, del 22 al 23, 24. Amén. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, ¿no? Homicidios, borrachera, todas esas cosas, cada una de estas que está en nuestro interior, primeramente, porque más adelante, por ejemplo, habla del adulterio. Miren, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué dice esto? El adulterio, de hecho, cuando a ella lo pillan, como a esa mujer que la pillaron y se la llevaron a Jesús, es un mandamiento grande, ¿verdad? Hay matrimonios, amados hermanos, donde el esposo y la esposa nunca han sido infieles físicamente. Nunca han llevado a la otra al motel. Nunca. Pero aquí en su corazón ya no aman como debieran amar a su esposo o el esposo a la esposa. Andan mirando a otro, a otra. ¿Y aquí qué dice? Que si uno mira para codiciarla, eso es una forma de decir, cuando yo estoy amando más que a mi mujer, digamos, ¿no? Estoy codiciándola en mi corazón.
y no trabajo ahí. ¿Y por qué es un mandamiento muy pequeño? Es un mandamiento muy pequeño porque nadie te lo ve. Nadie lo ve. La fornicación, nadie la ve. Amén. Es muy pequeño porque nadie te puede acusar. Tú eres un adúltero porque tu corazón ama más a tu secretaria. ¿Quién te puede decir eso? Solo nosotros. Es que por eso nosotros debemos vivir una vida de sinceridad con Dios. Donde Dios, lo que pasa dentro de mí, yo sé que Dios lo sabe. Y entonces debo de trabajar con Él. Si está pasando una de estas cosas, aquí hay, por ejemplo, el área de las buenas relaciones y el área de adulterio y fornicación, toda esa área. Si está pasando algo de esto en tu corazón, que ninguno de nosotros estamos exentos de que pase, ¿qué debes hacer? Debes de tratarlo, amado hermano. Inmediatamente, Señor, mira esto. Hay una mujer que me atrae tanto, pero yo no quiero pecar. Ayúdame. Amén. Y confieso como un pecado. Y para no hacerlo tan largo, porque la otra es el área de la verdad y la mentira. Termina diciendo que nuestro sí debe ser sí, y nuestro no debe ser no. Y ese otro más pequeño todavía, que ninguno de nosotros considera. A ver, porque somos fáciles. Yo quiero librarme de cualquier cosa, una mentirita me libra de todo eso. O somos tan ligeros que decimos, mira, mañana voy a estar así, mañana voy a darte esto, mañana yo voy a... No sé, tantas promesas que hacemos. ¿Y qué dice, por ejemplo, Eclesiastés? Que si decimos algo y no lo cumplimos, mejor no diga nada, porque Dios ya lo toma en cuenta. Quizás la otra persona no te puede ni reclamar ni nada, pero Dios toma en cuenta, amén, tus promesas, tus cosas que hiciste. Y muchas veces, ¿para qué hablaste? ¿Para qué ilusionaste a otro? ¿Para qué dijiste algo que la otra persona tome en cuenta como si fuera verdad? Y después lo hace caer, lo hace quedar mal. Amén, hermanos. Son esas tres áreas básicamente que habla este Sermón del Monte en Mateo capítulo 5. El área de la verdad, el área del adulterio y fornicación, toda esa área sexual, y el área de las buenas relaciones. El área de todo lo que significa mi relación con mi prójimo, las envidias, los celos, la falta de perdón, etcétera, etcétera. Ahora, aquí miren, hermanos, aquí, para terminar, la solución. Vamos a Primera de Juan. En Primera de Juan, el versículo 5 dice lo siguiente. Vamos a leer del 5 al 9 y ahí encontraremos la forma de solucionar estas cosas. Dice, este es el mensaje que hemos oído de ellos anunciándoles. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. ¿Qué es Dios? Luz. ¿Qué hace la luz? Manifiesta las cosas, muestra las cosas. Como digo yo, digamos, no sé, si hasta mi cabeza estuviera bien sucia, ahorita que está alumbrado usted se daría cuenta, ¿verdad? Pero si estamos de noche y apagada la luz y yo estoy aquí, nadie se da cuenta, ni yo. A ver. La luz que hace manifiesta todo. Dice, miren el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, una persona que está en tinieblas puede creer que tiene comunión con Dios. Y puede decir que tiene comunión con Dios. Pero está en tinieblas.
Porque no está permitiendo que la luz venga. ¿Y en la luz qué es? Esa convicción del Espíritu de Dios de pecado. Y especialmente de las cosas muy pequeñas que impiden su crecimiento espiritual. ¿Entienden, mi querido hermano? Esto que estamos hablando. Si usted quiere ser un hombre o una mujer que crece espiritualmente, que después va a ser usada grandemente por Dios, no puede ignorar esto. Porque no se trata de otras cosas, sino de estas cosas que no nos damos cuenta, o que son fáciles de tapar a los ojos de los demás. Y ahí nos hacemos como los escribas y fariseos. Entonces, si creo que tengo comunión con Él, pero veo esto, la Biblia dice, estoy mintiendo. Mentimos y no practicamos la verdad. Nadie que tenga estas cosas ocultas, cuando viene la luz, más adelante vamos a ver un poquito el pasaje, ¿cómo decir?, contrastante a este. Donde dice en Juan 3 que los hombres recibieron la luz, pero rechazaron la luz. Porque cuando viene la luz, sus obras malas eran reprendidas. Ahorita lo vamos a ver. Pero aquí dice que Dios es luz y no hay cero tinieblas en Dios. Pero si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿cómo se anda en tinieblas? Yo ando en tinieblas cuando apago la luz. Cuando viene la convicción del Espíritu Santo a mi corazón y yo no hago caso. No, pues, viene mi conciencia, me está diciendo que no, que tengo que ir y que tengo que perdonar y que tengo que ir a pedir, pero tengo que arreglar. No, pero entonces, ¿cómo es apagar la luz? No, mejor me voy a la iglesia y me pongo a adorar y así. Eso es apagar la luz. Cuando lo que tienes que hacer es ir y hacer eso que el Espíritu Santo te está diciendo. Obedecer al Señor. ¿Me entiendes, mi querido hermano? Sigue. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado. Claro, si yo estoy en luz, ¿cómo es andar en luz? Cuando estoy llevando mi ofrenda al altar, ¡ay! Tengo problemas con mi hermano. Dejo mi ofrenda, voy, reconcilio con mi hermano. Eso es andar en luz. Andar en luz es hacer caso a la convicción del Espíritu Santo. Y si estoy en luz, como Él está en luz, claro que tengo comunión con mis hermanos, ¿no? Tenemos comunión unos con otros porque hemos arreglado las situaciones. ¿Están aquí? Entonces tengo comunión. Cuando ando en luz. Cuando la voz del Espíritu Santo le hago caso. Pero dice el versículo 8. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Sabe, hermano? Cuando viene la convicción del Espíritu Santo y me dice, mira, ese sentimiento que tenés, esa envidia que tenés, ese resentimiento que tenés en tu corazón, que te hace ver a esa persona, que te hace separarla de todos, eso es pecado. Pero vos dices, no tengo pecado. Eso es andar en tinieblas. Amén. Porque cuando viene la luz, tengo que hacer caso a la luz. Estoy hablando de crecimiento espiritual, hermanos. Estoy hablando de crecimiento espiritual en forma práctica. A nosotros a veces se nos enseñó, no, pues que tenés que ir unas 40 días como Jesús a ayunar, entonces va a ser un hombre espiritual. No, amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que nuestro crecimiento espiritual depende de mandamientos muy pequeños, mandamientos internos, mandamientos que nadie los ve más que yo. Pero cuando viene el Espíritu Santo, viene la luz de Dios y me señala
cualquiera de estos pecados, y en todas las áreas de Gálatas 5. ¿Está bien? Todas las áreas de cada día. Ahora estamos dando un ejemplo en una área, pero podemos agarrar otras áreas también. Pero claro, no nos va a dar tiempo en el día de hoy. Por eso solamente estamos agarrando esta área. Entonces, si yo digo que no tengo pecado, cuando el Espíritu Santo me dice que sí, entonces nos engañamos a nosotros mismos. Hermano, estás engañado. Si tú estás diciendo, Señor, olvidémonos de esto, Señor. Ya me hiciste. Si estoy bien nomás. Si hago todo lo que debo hacer. Soy fiel en esto, soy fiel en otro. Incluso soy líder, incluso soy pastor, soy predicador. Lo que sea. Todos los argumentos del enemigo, toda la fortaleza del diablo, que llegan a convertirse, amados hermanos, en una fortaleza verdadera en nuestro corazón. Cuando ya después para nosotros empieza a volverse normal. Empieza a volverse normal vivir con envidia. Empieza a volverse normal estar molesto con una cantidad de hermanos. Empieza a volverse normal. Entonces, nos engañamos a nosotros mismos, hermanos. A nadie le engañamos más que a nosotros mismos. Y el crecimiento espiritual no sucede. Nos quedamos como los corintios, niños espirituales, que no se nos puede enseñar más allá. Muchas veces no entendemos más la verdad. Venimos aquí y nos parece que la predicación profunda de la palabra, que Dios quiera que sea profunda, que esa predicación nos toque, hermano. Nos quedamos como niños. En la iglesia de Corinto, ahí se veía la gran cantidad de pecado. Entonces, no podemos decir que no tenemos pecado cuando el Espíritu Santo nos convenció. Versículo 9. ¿Qué hay que hacer? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente nos perdona, sino nos limpia de toda maldad. Nos saca de esa condición. Nos saca ese adulterio que hay, que ya la secretaria estaba tan buena, tan bonita. Empiezo a amar más a mi esposa, ¿no? El Espíritu Santo me da su amor y me ayuda. No solamente me perdona, sino me limpia. No, que yo ya no puedo perdonar porque fue tan grave la injusticia, fue tan terrible lo que me hizo. El Espíritu Santo viene y te limpia. Para que tú veas a esa persona a la que tú odiabas por haberte hecho daño, por haberte hecho una injusticia, para que la vuelvas a ver como ves a cualquier hermano. Amén. Entonces no solamente te perdona el pecado de falta de perdón, sino te limpia de toda maldad. Y lo contrario está claro en Juan capítulo 3. Miren lo que dice, y con esto terminamos. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo. Amén. La luz vino al corazón. Nos mostró, aquí está, esto no está bien, el Espíritu Santo, ¿verdad? Convenciendo de pecado. ¿Y qué hicieron los hombres? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso la luz viene, ¿para qué? Para mostrar tus obras malas. El Espíritu Santo fue enviado para convencer al mundo primero de pecado, como les digo, y después de justicia. Después te va a guiar. Pero si no le escuchas cuando te convence el pecado, ¿cómo le vas a escuchar cuando quieres ser guiado para hacer cosas? Y dice el siguiente versículo, con esto terminamos. Porque todo aquel que hace lo malo y que quiere seguir en lo mismo, ¿qué hace? Aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras
no sea reprendida. Se sigue, hermanos, engañando a sí mismo. Porque el crecer, para ser grande en el reino de los cielos, para ser, digamos, maduro, para ser una persona desarrollada, perfeccionada, depende de estos mandamientos muy pequeños. Depende de cosas internas. No depende de acciones externas. No depende de ritualismo. No depende. Usted va a ver el libro de Colosenses, dice, olvídate, dice. Ya no preste atención en eso de que no comas, no hagas, de las fiestas judías. No, esas cosas no son importantes ni para hacerte crecer ni para hacerte decrecer. Las cosas que te hacen crecer o decrecer están aquí adentro en tu corazón. Así que, mis hermanos, vamos a orar. Y si hay cosas que seguramente ha de haber en nuestros corazones, no sé, solo Dios sabe. Si no estamos creciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, si no estamos dando pasos hacia ese crecimiento, seguramente el Espíritu Santo nos va a venir y nos va a convencer, nos va a mostrar, tener esta cosa. Y sabe, hermano, lo que tenemos que hacer nosotros, y para tener una conciencia limpia y una conciencia verdadera, es ser sensibles al Espíritu Santo, a las pequeñas cositas. Amén. No importa lo pequeño que te parezca, pero si el Espíritu Santo te lo está mostrando y te está diciendo, ahora no caigamos en ese juego de que todo es pecado. No. En nuestro corazón sabemos qué es y qué no es. No nos engañemos. No apaguemos la luz cuando viene. Ahora no estemos todo el día condenados. Recuerden que nosotros no tenemos condenación porque Cristo ya murió por nuestros pecados. El problema de nuestro pecado radica en que nos va a impedir el crecimiento espiritual. Nos va a impedir dejar de ser niños para ser maduros en Cristo. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias por esta palabra, Señor, tan práctica, tan fácil de entender, pero quizá tan difícil de aplicar a nuestra vida. Te pido que nos hagas sensibles, Señor. Y aún a las cosas que parece que no son nada importantes, o que nuestros argumentos, los argumentos del diablo han venido y nos han afirmado, nos han hecho firmes en una mentira, han apagado la luz, porque hay argumentos que son como interruptores de luz, Señor, que justifican nuestras malas acciones, nuestras malas intenciones de corazón. Padre, ahora vuelve a traer tu luz sobre nuestros corazones y empieza a tratar, Señor, con nosotros uno a uno todos aquellos impedimentos que nos están llevando a dejar de crecer en el Espíritu, a dejar de madurar, y que nos están haciendo personas engañadas, pensando que somos buenos cristianos, pensamos que ya cumplimos, que no sé. Ayúdanos, Señor, que esta palabra venga a cada uno, a mí mismo, a todos nosotros, y que la Biblia, la verdad de tu palabra, derribe sus argumentos. Que nuestra batalla espiritual, que es la que derriba fortalezas, y las fortalezas son estas cosas, Señor. Estos argumentos que nos dicen
puede seguir adelante sin hacer caso del Espíritu Santo. Ayúdanos a crecer, Señor. Ayúdanos, Señor, a todos nosotros, a mis hermanos que están viendo desde lejos, Señor. Gracias por aquellos que forman parte de esta comunidad, de la casa del Rey, Señor, que están mirando también. Porque Dios está queriendo en este tiempo manifestarse, y Él se va a manifestar a través de los hijos maduros de Dios. Llévanos, Señor, en esta realidad divina. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.